Ya vamos a la columna de Agustina Pérez Comenale. El título es El juicio en Estados Unidos que acusa a las redes sociales de crear adicción en los niños. Bienvenida, Agustina. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Agustina? Bueno, este juicio que ya sabemos que tuvo nada más ni nada menos, lo comentábamos con Cairo hoy al arranque, a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Declarando, pero sigue esto, ¿no? Tiene para largo. Sí, exacto. Vimos en redes sociales, ¿no? y videos donde mostraban justamente la llegada de Mark Zuckerberg a una, bueno, al hearing, básicamente a una de las partes de una audiencia de este juicio, para sus primeras, al menos, declaraciones al respecto. Y además también quiero contarles un poco de que este juicio no era solamente contra el grupo Meta, que por eso él estaba asistiendo, sino que también cuando comenzó, en realidad, esta primera denuncia que se hace a las plataformas de redes sociales por generar o diseñar, en realidad, plataformas adictivas que dañan la salud mental desde la infancia, también se hizo contra otras plataformas como es Snapchat, TikTok. La diferencia fue que varias de estas, Google y otras, llegaron a un acuerdo con la persona que realizó esta denuncia y por eso no las vimos asistir a esta audiencia. Sin embargo, Meta consideró de que no quería llegar a un acuerdo con la persona, no le ofreció una suma de dinero y lo que hizo fue directamente ir a este juicio a establecer su defensa. Esa en realidad no es la primera vez que, también podemos hablar de otro caso que pasó hace poco en Bruselas, pero y tampoco es la primera vez que vemos un juicio muy importante vinculado con el tema de redes sociales, porque hay también uno que está en Los Ángeles, en realidad, que es conjurado, donde están dando testimonios justamente directivos y usuarios para ver el rol de estas plataformas. Hay también en otras partes de California unos similares vinculados con la parte escolar, y todo lo que tiene que ver con esa exposición en realidad de menores de edad, cómo controlamos, cómo alcanzan o cómo se comunican con estos menores en distintas plataformas de interacción. Entonces es bueno empezar a hacer como un relevamiento de qué es lo que pasa, qué es lo que preocupa, y también empezar a generar esos precedentes, ¿no?, de cuáles son las resoluciones de todo esto. Tal cual. Agustina, antes de seguir, solo marcar el juicio, en este caso, este juicio que está en curso en Estados Unidos, del que hacíamos referencia por Mark Zuckerberg, es un juicio contra redes sociales que están acusadas de generar adicción en niños, ¿verdad? De explícitamente buscar la forma de generar adicción. ¿Es por ahí que van los casos, por lo pronto? Esto que decís, Ale, es muy importante porque, como recién decía, hay distintas iniciativas y denuncias que en su momento se fueron presentando contra las plataformas de redes sociales. A modo de ejemplo, en un momento se sostenía, por ejemplo, que todo el indicio, la publicidad, todo lo que está vinculado con consumo y con compras dentro de lo que eran plataformas como Instagram y WhatsApp se habían vuelto, por ejemplo, monopólicas. Eso significaba que la mayoría estaba bajo el mismo grupo. Entonces, después en su momento se decidió que no era así, se apeló la sentencia, pero vemos que hay por distintos tipos de operaciones que podéis hacer dentro de estas redes. En este caso, hace mucho tiempo, y esto es una regulación específica que hay en Estados Unidos, que podemos adentrar un poco, que se llama la sección 230, que se venía cuestionando. Por ejemplo, la primera pregunta fue el contenido que tienen estas redes sociales, si es ilícito. ¿Quién es el responsable? ¿Es el usuario o es la plataforma que permite que el usuario exhiba en realidad ese contenido? Como le decía ahí, esta sección 230 que se viene discutiendo, y seguramente si haces un seguimiento de los temas la escuchaste bastante, es básicamente de un acto que es sobre justamente comunicación del 96 en Estados Unidos, que básicamente lo que concluye esa sección, que esa no se derogó porque la mayoría de esa regulación está obsoleta hoy, pero esta específica de la sección 230 sigue vigente, que básicamente lo que determina es que las plataformas no son responsables por el contenido publicado por sus usuarios. Y en muchos de esos juicios lo que pasaba es que finalmente la plataforma no era responsable, haciendo alusión a esta regulación que les estoy mencionando. Que básicamente lo que hacía era poner esa inmunidad a las plataformas por el contenido que exponen los terceros, y además se le da una especie de protección por la moderación que se genera dentro de esas plataformas. En este caso, lo que se hace es justamente argumentar y decir, no estamos alegando el contenido en sí, lo que estamos diciendo es que el diseño del algoritmo es lo que genera la adicción, o sea, el diseño adictivo de ese producto
es lo que estamos cuestionando y no estamos demandando por el contenido per se. Sí, A lo que obviamente las plataformas lo que hacen decir es el algoritmo es una forma de organizar el contenido que en realidad establecen los terceros dentro de la plataforma, y por eso entraríamos dentro de la sección 230. Tal cual. Y a mí, vos sabés que me llamó un montón la atención cuando fui al caso Disparador, ¿no? El que inició esta demanda, es una joven de California que hoy tiene 20 años, pero que cuando presentaron el caso, en los testimonios decía que llegó a estar más de 16 horas en un solo día conectada, pese a los intentos de su madre por limitar el uso, y ahí se argumenta que esa constante exposición derivó en ansiedad, distorsión de la imagen corporal, depresión e ideas suicidas, ¿no? ¿Cómo lleva todo, de tantas cosas que hablamos todos los días de las redes, ¿no? Pero también y claro, porque obviamente en un espacio... Es bravo comprobarlo también, ¿no? Acceso. Uh-huh. Claro, donde en un espacio donde todos podemos acceder, y todo en cierta medida por este tema también vinculado, que es ese fino hilo con lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y qué puede ser censurable y qué no. Y también tomar el contexto, porque obviamente no es lo mismo una persona con un determinado perfil cuando consume este tipo de información a una persona de que capaz que dentro de su contexto personal, familiar, económico, entre otros, pueda llegar a verse más vulnerable, por decirlo de alguna manera, al recibir todo este tipo de información. Porque obviamente es muy difícil generar perfiles que sean únicos en lo que está vinculado, me refiero más que nada a los consumidores de estas redes sociales. Porque más allá de que nosotros podemos usar perfilados, cuando se habla de perfilados, básicamente estamos hablando de que, imaginemos, nosotros podemos segregar usuarios o establecer grupos a quien queremos darle determinada información, por ejemplo, a través del género, puede ser a través de la edad, puede ser a través de intereses, y obviamente tener determinada información como para poder empezar a ordenar, como dicen ellos de alguna manera, o administrar toda esa información. Pero es cierto de que, bueno, ahí de vuelta también está en la balanza lo que es el uso de toda esta información versus la protección también de esa información. O sea, cuánta información tengo que proporcionar yo para que sea utilizada de una determinada manera. Hasta... Y eso... Perdón, pensé que habías terminado, Agustina. Seguí, por favor. Y eso solamente que es algo que ya habíamos mencionado en su momento, vinculado con la regulación europea también de la Ley de Servicios Digitales, que también podemos mencionar otro caso que se dio, por ejemplo, para que no vean que solamente es en Estados Unidos, sino en Bruselas, por ejemplo, también estableció un comunicado donde informa de que en realidad el algoritmo de TikTok no estaría cumpliendo con la Ley de Servicios Digitales, que es una regulación bastante más estricta de la que tiene en Estados Unidos. Estas redes, Agustina, vos siempre sabés que la pregunta viene de quién viene, ¿no? Estas redes y estas plataformas, ¿cómo se solventan? ¿Cómo sobreviven? Y obviamente digamos, lo que está vinculado con, como decís vos, cómo sobreviven o con todos esos incentivos o toda esa parte de ganancias, yo creo que son puntos múltiples. Pero obviamente sabemos que para nosotros poder participar en la mayoría, generalmente es de manera gratuita, al menos para lo que es ese primer canal de uso y generación de perfiles. Después vieron que en la mayoría también se puede tener como esos perfiles autenticados, entonces ahí hay una especie de suscripción. Pero, bueno, también obviamente lo que se empieza a generar a través de contenido de publicidad o aquellos perfiles que quieren tener mayor visibilidad, entonces pagan para poder tener más vistas y que obviamente sean como las primeras recomendaciones, digamos, de alguna manera para otros perfiles. Y después, obviamente, todo lo que es los canales comerciales, no solamente de venta interna, porque estas apps empiezan como con una finalidad, o estas plataformas empiezan con una finalidad, y después empiezan a tener otro tipo de actividades o de iniciativas que podemos hacer dentro de la misma. A modo de ejemplo, empiezan con una red social, donde vos, por ejemplo, podés solamente publicidad, pero después tenés la opción de, por ejemplo, en una segunda etapa, de poder empezar a comprar productos de determinadas tiendas y ya no tenés que trasladarte a la página de la tienda. Entonces cada vez empiezan a cortar, digamos, de alguna manera la cantidad de clics o de interfaces que vos tenés que pasar para poder llegar a la finalidad que es o la compra de un producto, o leer determinado contenido, o llegar al perfil de una persona para que, por ejemplo, tenga más seguidores, una marca o lo que fuere. Entonces,
yo creo que hoy canales en lo que es el aspecto comercial son varios, pero obviamente muchos, o los más grandes, están vinculados a todo lo relativo con lo que es consumo y con lo que es la parte de visibilidad y publicidad. Y yo te lo pregunto desde este punto de vista, Agustina, porque generalmente cuando hablamos de las consecuencias que tiene el uso de las redes, todo lo que hemos hablado que ya lo conocemos todos de memoria, siempre vamos al factor humano y a regular el factor humano. ¿Qué es lo que pasa si se los toca desde el lugar comercial, por ejemplo? Porque generalmente cuando a vos te toca en el bolsillo es cuando más te duele, y es cuando a vos te toca en el bolsillo es cuando quizás de repente vos empezás a regular las cosas de otra manera. No, es que sin duda una de las maneras o de las estrategias de ejercer coerción en determinada regulación y lograr la finalidad y que se aplique son las sanciones, ¿no? El régimen sancionatorio siempre es lo que en cierta medida a veces, y hoy tenemos otro tema, más allá del régimen sancionatorio, o sea, lo que es una cantidad de dinero, o sea, una sanción pecuniaria, hoy pesa mucho también el aspecto reputacional. Porque a veces una simple noticia, por ejemplo, puede bajar tu número de ventas, puede bajar tus valores en la bolsa. O sea, hoy hay otros aspectos que van más allá de lo que es la sanción en sí. A veces lo que sucede es que, primero, hay mucha falta de supervisión. O sea, esto significa que hay falta de organismos que salgan a controlar si las leyes se cumplen. Faltan leyes también, que en realidad tendría que ser el primer paso. Después, falta también que sean sanciones severas, dependiendo, pero proporcionales al daño, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que cuando se haga un análisis y se vea el monto de la sanción, capaz que no valga la pena cortar esos canales y es preferible seguir pagando esas posibles sanciones y no hacer, por ejemplo, una suspensión de los servicios o modificaciones. Entonces, en cada caso hay muchas cosas que pasan a analizarse antes de, por ejemplo, hacer alguna modificación en un tipo de plataforma que vos ya hiciste la inversión, digamos, operativa y que ya la tenés funcionando de una determinada manera. Entonces, sin lugar a dudas que el aspecto sancionatorio es fundamental, pero de vuelta tiene el gran desafío de que muchas de las plataformas que estamos hablando, que lo mencionamos en varias oportunidades, no tienen sedes locales o no tienen empresas a nivel local. Entonces tenemos que llegar a efectivamente poder ejecutar, por ejemplo, esas posibles sanciones si tenés un régimen legal que te avale, ¿no? Ese régimen de supervisión y de sanción. Que en este caso, cuando estamos hablando de estos grandes tecnológicos que son de las empresas más ricas y con mayor volumen de sanciones del mundo, se puede tomar un poco el ejemplo de las leyes y el marco regulatorio de la Unión Europea, que, como les decía, ahora, por ejemplo, en paralelo a este caso, viene corriendo esto de Bruselas con TikTok, que dice básicamente que TikTok está incumpliendo la ley de servicios digitales, que es así, está aprobada y ya está ejecutado, porque sostienen que TikTok usa ese scroll, esto de pasar información, videos, imágenes, infinito, tiene notificaciones constantes a los usuarios, como que todo el tiempo está proactivamente intentando llevar al usuario de vuelta a la aplicación, y un algoritmo que toma mucha información de los usuarios y está personalizado justamente para que intentes no dejar esa plataforma, y básicamente lo que están exigiendo es controlar o modificar esto y darle su margen en realidad a la empresa para poder defenderse. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que las multas que se podrían llegar a imponer para este tipo de casos de incumplimiento en realidad son son aproximadamente hasta un 6% del volumen de negocios global anual. O sea que es una sanción muy alta para las que generalmente se establecen en este tipo de casos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que creo que acá el gran desafío es que estamos en una etapa más temprana aún, porque todavía en la mayoría de los casos no tenemos una regulación que acompañe ver si efectivamente hay una responsabilidad de todo esto que está al alcance de todos, para después sí empezar a ver si hay culpabilidad o hay un incumplimiento o no de esas leyes. Sí, aparte, si estamos hablando de terminar siendo un usuario compulsivo, ¿no? Me imagino que en los argumentos que se presentan, más allá de lo legal, cuando empiezan a hilar fino hasta dónde puede ser responsabilidad de
de la red social en sí. Estamos hablando de YouTube, de Instagram, de cosas que las tenemos al alcance de la mano todo el día, ¿no? O qué casos pueden tener situaciones de base que desencadenen en esta situación. Sí, y vamos muy vinculados porque, a ver, ¿no? Nosotros siempre tuvimos una mayor, por decir algo, siempre que hasta el momento, en realidad, cuando obviamente no teníamos esto que las redes sociales están por todos lados y como bien mencionás, ese fácil acceso que tenemos a la conectividad y a todo, que tiene obviamente su lado positivo, pero para nosotros antes era más fácil controlar el contenido. Por ejemplo, en lo que es medios, es básicamente, vos generalmente siempre tenés un medio, en la mayoría de los casos tenés un medio local, donde tenés, por ejemplo, horarios de protección al menor, donde tenés algunas líneas o bases como para intentar mitigar quienes consumen determinado contenido. Bueno, acá eso es 24/7, funciona todo el tiempo, desde cualquier dispositivo, entonces obviamente hay un montón de estrategias capaz que antes se utilizaban para poder ayudar a mitigar ese riesgo que son inaplicables para estos casos. Entonces implica un cambio también de estrategia, tanto de regulación como de cómo podés empezar a cuidar a estas personas y cómo podés empezar a ver que sean regulaciones aplicables. A modo de ejemplo, China, que obviamente tiene un régimen muy controlado, restrictivo, ellos consideraron que, por ejemplo, los usuarios de determinadas edades no pueden consumir más de tanto tiempo en sus redes sociales, que además sus redes sociales están controladas, ¿no? O sea, no son las que accedemos nosotros globales. Tiene un régimen cerrado, pero mismo dentro de ese régimen cerrado, ellos determinan que por más cerrado que esté, no tienen que consumir, por ejemplo, más de 2 horas diarias de lo que es mensajería, redes, etcétera. Bien, Agustina, y en este caso, en este juicio que se está llevando adelante, es hasta fines de marzo, ¿verdad? Hasta ese momento no vamos a saber, o un poquito después seguramente no vamos a saber en qué queda todo, pues esto puede sentar un precedente también para otros casos. Sí, sin duda, y creo que lo más importante es que vuelve a elevar la gran pregunta del tema vinculado con, que a todos nos preocupa tanto, de todo lo que es justamente la salud mental. Y cuando hablamos también de adicciones, tanto ya sea, por ejemplo, adicción al juego, no solamente tienen que ser adicciones a sustancias, ¿no? Sino más de la mano con todo esto, es empezar a cuestionar, bueno, en el ámbito digital también debería formar parte tanto de las campañas de concientización como justamente de lo que es esta parte de control. Entonces, sin duda, vamos a seguir haciendo un seguimiento de qué pasa. Este juicio, como bien mencionás, puede llegar a marcar un precedente importante, más cuando ya pasaron demasiadas instancias en las cuales se intentó, al menos en Estados Unidos, evadir esta sección 230 que le da la inmunidad a las plataformas, y de vuelta, y este argumento de decir, ya no te estamos cuestionando el contenido, y esa inmunidad ergo no sería aplicable, sino que te estamos cuestionando el diseño de tu producto. Y si esto llega a considerarse, por ejemplo, de que hay que empezar a ver cómo funciona ese producto, también se abre una puerta de que se va a empezar a entender o se va a empezar a exigir visibilidad de, por ejemplo, cómo funciona el algoritmo. Bien. Que eso es como hoy una caja negra, ¿no? Para la mayoría. Sí. Totalmente. Y cada vez más perfeccionado, además, ¿no? Dicho claro, sea de paso. No podemos negar de que siempre generan todo se va llevando a un ritmo de una sociedad de que consume mucha información en muy poco tiempo y de que hoy cuestiona muy poco lo que ve en redes. O sea, básicamente porque está colgado en redes y parece un video un poco profesional, a veces es como que ya es suficiente para considerar que esa información es correcta. Sí. Y cada vez hay menos cuestionamiento, menos espíritu crítico. Entonces creo que traer, al menos, yo no soy muy pro de regular o de sobre regular, pero sí me parece oportuno empezar a ver esto, de empezar a marcar algunos lineamientos de orden, ¿no? Y de que en muchas oportunidades vemos, por ejemplo, declaraciones de personas que trabajan en este tipo de empresas o hasta fundadores de estas empresas que dicen, ¿cómo no pusimos, por ejemplo, esta medida preventiva antes? ¿Cómo no hicimos esto? Cuando en muchos casos ellos, que son los expertos en el tema o en esa empresa, son conscientes en muchos casos de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, porque obviamente siempre seguís tratando de empujar esa sociedad de consumo. Pero bueno, el tema es hasta dónde. Bueno, Agustín, como siempre, inquietante, pero nos deja pensando. Esto nos deja expectantes, además, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con la resolución de esto. Y bueno,
cada vez más convencido de que tengo que seguir plantando tomates. En lo terrenal. En lo terrenal, exacto. Agustina, como siempre es un placer y siempre es muy ilustrativo escucharte. Bueno, muchas gracias, que tengan lindo día. Chao, Agustina, gracias. Era Agustina Pérez Comenale, en lo que tiene que ver con el juicio que Estados Unidos, que acusa a las redes sociales de crear adicción en los niños. Tema complicadísimo. Debe ser, ¿vale? Dentro de lo que han sido los avances tecnológicos, y voy del libro para acá, el más complicado que creo que hemos tenido que enfrentar como especie, ¿no? Sí, todos nos dieron sus problemas, tuvieron sus detractores. Sí, yo creo además, acá tenés el elemento de que está al alcance de la mano. Estamos hablando de plataformas que las tenés todo el día al alcance, absolutamente, en el teléfono, en la computadora, en los dos, en la tele, en todos lados. Entonces, bueno, de ahí a generar usuarios compulsivos es todo un tema para seguir de cerca, sin duda. Vamos a ver qué pasa.